Hola, bienvenidos a otro programa más de la Fundación Cañada Blanc. Mi nombre es Enrique Rodríguez, soy jefe de sección del Servicio del Laboratorio Clínico del Hospital Clínico Universitario de Valencia. Y hoy pues, venimos a presentar una charla entre amigos acerca de la enfermedad renal crónica, con un título interesante, con un título provocador o con un título que al menos nos va a remover un poco. Es enfermedad renal crónica de maldita resuelta, con interrogación. Para ello contamos con la colaboración del doctor José Luis Górriz, jefe de servicio de nefrología del Hospital Clínico Universitario de Valencia y bueno, un experto mundial e internacional de la patología de la enfermedad renal crónica. Nada, bienvenido, gracias por venir José Luis y un poco por compartir esta tarde con nosotros acerca de esta patología. Gracias Enrique, gracias a la Fundación Cañada Blanc, porque es interesante hablar de cosas que van a cambiar el mundo. Situaciones y enfermedades que está cambiando su abordaje, que hay un cambio de paradigma. Y yo pues estaré encantado de poder conversar acerca de esto y a informaros de las novedades y los cambios que estamos haciendo en la medicina para mejorar el pronóstico de las personas que viven con enfermedad renal. Claro, los pacientes o la sociedad en general está tiene una percepción, por ejemplo, patología tumoral, el cáncer, la diabetes. Pero a veces olvidamos, o la gente no sabe, qué es la enfermedad renal crónica realmente y por qué debería importarnos, por qué debería importarle a la sociedad la enfermedad renal crónica. Es una pregunta importante, Enrique. ¿Por qué debería importar? Mira, debe importar porque no sé si ustedes saben que en España hay el doble de personas con enfermedad renal crónica que de parados. En España aproximadamente hay casi 3 millones de parados, 2.900.000, y en España viven con enfermedad renal crónica más de 6 millones de personas, en distinto grado. Pero no solamente es el problema eso, es que muchos de ellos no lo conocen. En el mundo esto supone más de 800 millones de personas. 1 de cada 10 personas tiene en el mundo algún grado de enfermedad renal crónica. Los suscritos de este canal, más de 2.000 suscritos, entre ellos hay unos 300 personas que tienen enfermedad renal crónica y un porcentaje muy elevado de ellos, al menos un tercio, no lo saben. Son personas que tienen hipertensión, que tienen diabetes, que tienen sobrepeso o son mayores de 65 años y a lo mejor no se han hecho una prueba para detectarla. Porque es muy sencillo detectarla, una analítica de sangre y una analítica de orina. Por lo tanto, estamos ante un problema que es difícil de detectar porque no da síntomas, hasta fases muy avanzadas. No me sirve, oiga, es que me duelen los riñones. Yo como nefrólogo me viene la típica situación en una boda. Ay, usted es del riñón. Ay, pues mire, tengo un dolor aquí. No, el riñón no duele a no ser de que tenga un cólico nefrítico y eso es del urólogo, no es del nefrólogo. Y lo que duele es la espalda. Entonces, la enfermedad renal crónica no presenta síntomas hasta fases muy avanzadas. El riñón es un órgano tan maravilloso que suple las funciones de la muerte de las nefronas, que son las células, las unidades funcionales del riñón, de manera que aguantan hasta último momento, ya en un último momento ya no pueden aguantar más y el riñón puede claudicar. Y hasta ahí no hay síntomas. Y mira si es importante, Enrique, que en este momento la siguiente década es la 5ª causa de muerte. Y a final de siglo va a ser la primera causa de mortalidad junto con el Alzheimer. Estamos mejorando mucho en las enfermedades cardiovasculares, en el cáncer. Enormes descubrimientos en las terapias del cáncer. Pero el riñón, no se avanzaba demasiado, es un órgano que envejece y junto con el Alzheimer, como he comentado, va a ser la principal causa de muerte en el mundo a final de siglo. Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar en ello. Claro, has hablado que es la 5ª causa de mortalidad y va en aumento. ¿Tienes la sensación de que la enfermedad renal crónica, bueno, parece que va a más? La pregunta es, ¿por qué va a más? ¿Por qué parece que haya más enfermedad renal crónica? Sí. En realidad es eso. Siguiendo la pregunta que me has hecho anteriormente, ¿qué es la enfermedad renal crónica? Y luego decimos si va más. La enfermedad renal crónica es las alteraciones de la función del riñón, ya sea estructurales o funcionales, que persisten durante más de 3 meses. Es decir, una situación persistente y que eso se manifiesta por disminución de la función del riñón. Si medimos un porcentaje, se llama filtrado glomerular, pues el 30, 40, 50%, o por biomarcadores como es la albuminuria o como otras alteraciones en el riñón, alteraciones en la histología, los tejidos, etc. Y dices, ¿por qué va a más? Pues mira, en estos momentos
la expectativa de la población es muy elevada. La expectativa de edad, estamos 83 años, en mujeres 81 años, cada vez más porque tenemos muchos adelantos. Pero tenemos unos graves problemas que son la diabetes y la obesidad. La diabetes es la principal causa de enfermedad renal crónica en el mundo y de causa que lleva a estos pacientes a diálisis o terapia sustitutiva renal. Y sobre todo la obesidad. La obesidad es un tremendo problema, sobre todo en el sudeste asiático, que la inmovilidad, el sedentarismo, y esto hace que se compliquen o se añadan una serie de factores que van a influir en el desarrollo de enfermedad renal crónica. Además, estos pacientes, como envejecen, tienen muchas comorbilidades, están polimedicados. Y otros de los peligros del riñón es las medicaciones, porque muchas de las medicaciones pueden ser potencialmente nefrotóxicas. Por lo tanto, tenemos una situación, una tormenta perfecta de envejecimiento de población, un incremento en la diabetes por las características de las dietas de la población, incremento de la diabetes por la obesidad, incremento de obesidad. Eso hace que el paciente, bueno, no es que se muera, es que puede tener necesidad de terapia sustitutiva renal, diálisis, y eso es un sufrimiento importante para el paciente. Porque, claro, hemos hablado de que es una enfermedad que parece que está en aumento, pero en tu experiencia y en tu larga experiencia, ¿qué diferencia o qué encuentras ahora? Es decir, ¿cómo ha cambiado la enfermedad renal crónica de cuando tú eras un residente en nefrología, cuando empezaste esto en nefrología, a ahora actualmente? ¿Qué grandes cambios has podido detectar? El cambio es tremendo. Yo hice la residencia en el Hospital La Fe sobre los años 80, final de los 80, empecé, y realmente cuando yo veía un paciente con enfermedad renal crónica avanzada, un paciente diabético con enfermedad renal crónica, decía, pobrecito, va a iniciar diálisis y se va a morir de enfermedad cardiovascular o de complicaciones en diálisis. Y hoy, cuando vemos un paciente con algún grado de enfermedad renal crónica leve, moderado o diabetes, pienso, usted tiene una gran oportunidad de mejorar su pronóstico. Por lo tanto, hemos cambiado de una enfermedad que en los libros decía es una enfermedad progresiva de forma irreversible. Eso lo ponen los libros. Y ahora hemos cambiado a que es una enfermedad crónica, de manera que tenemos herramientas hoy en día, en el año 2025, que pueden hacer reversible una enfermedad. Y yo le digo muchas veces a mis pacientes para que entiendan que muchos de estos fármacos no tienen una especificación clara, porque un paciente tiene un infarto y le dicen, mire, esto es para que no tenga angina. Ah, correcto. Y tiene colesterol y entonces le doy esta medicación porque el colesterol elevado es malo para los coronarios. Lo entienden. Pero tenemos que explicar a los pacientes que les estamos dando medicaciones que mejoran la progresión renal, que retrasan la progresión renal y que evitan esa lesión progresiva del riñón. Y no es fácil decirlo. Y entonces yo les digo, mire, usted lleva un año tomando esta medicación y ¿qué se imagina que si dentro de un año usted que ahora tiene 63, el año que viene sigue teniendo 63 o tiene 62? Esto es el efecto que hacen estas medicaciones sobre rejuvenecimiento de las células renales y evitar esa toxicidad. Algunos fármacos incluso mejoran la energía que trabaja el riñón. El riñón, fíjate si es importante, que un órgano tan pequeño que mide 100 gramos, muy poca parte del organismo, consume mucha energía en forma de ATP. Y consume solamente para una de sus miles de funciones, que es la reabsorción de sodio, más energía en forma de ATP que el diafragma para respirar. Entonces, el diafragma no para su trabajo durante el día, ¿verdad? Pues el riñón consume más energía para que veamos lo importante que son las misiones del riñón, entre ellas he dicho un ejemplo que es la reabsorción de sodio. De manera que es un órgano que tiene muchísimas funciones, está lleno de orgánulos que producen mucha energía, que son las mitocondrias, y claro, si se estropea muy rápido. Pero si tenemos herramientas que mejoran sus mecanismos de fisiopatológicos de lesión, vamos a conseguir beneficio. Por lo tanto, estamos en una situación de buena época para el riñón. Sí, porque volviendo al tema de la detección, hemos hablado de la detección. Es una enfermedad que pasa inadvertida o que al menos la gente, primero no existe una percepción de que esa enfermedad está y luego aparte el paciente no sabe que la tiene. Por tanto, ahora es interesante detenerse a lo mejor un poco a analizar de qué herramientas, y un poco hablamos ya de aspectos que nos afectan en el laboratorio, en qué herramientas diagnósticas del día a día podéis emplear para detectar esta enfermedad renal crónica. Que has comentado algo antes, de un análisis sencillo de sangre, un análisis sencillo de orina, con un coste realmente bajo. Pero para vosotros es capital empezar por ahí. Un poco comentarnos qué herramientas diagnósticas disponéis,
con la ayuda del laboratorio para para detectar esta enfermedad oculta. Es importante porque las herramientas son muy sencillas. Es un análisis de sangre y un análisis de orina. Así de sencillo, que entre los dos cuestan menos que un café. Efecto. Por lo tanto, un paciente, cuando hacemos el análisis de sangre, determinamos la creatinina y el filtrado, que es más o menos la función de los riñones, y la albúmina en orina, las proteínas en orina, que es la capacidad de progresión. Con eso se establece una estratificación y vemos el riesgo de este paciente de progresión renal, de complicaciones cardiovasculares, incluso de mortalidad. Y es tan sencillo hacerlo que con eso ya tenemos a la gente diagnosticada. Por eso la gente que tenga diabetes, hipertensión, ancianos, debe de preguntarse, ¿yo me he hecho en alguna ocasión una analítica de orina? Creo que no. A lo mejor no estoy detectándome una enfermedad renal crónica porque la ventaja es que en situaciones precoces o en inicio es cuando son mucho más efectivos los tratamientos. Claro, estás hablando de una detección, de un programa de cribado. Tenemos programas de cribado para el cáncer de mama, para el cáncer de colon, enfermedades cuya prevalencia es inferior a la enfermedad renal crónica. ¿Por qué crees tú primero que una estrategia de cribado a nivel de población de riesgo, no general, obviamente, pero a población de riesgo, lo has comentado antes, a población de más de 65 años, hipertensos, diabéticos, obesos, no se ha llevado a cabo un programa de cribado extensivo? Me alegra que me hagas esa pregunta, porque se la puedo devolver. Realmente, no sé por qué. La OMS está diciendo desde hace varios años que es imperativo y es urgente realizar una detección de la enfermedad renal crónica porque, como he comentado, la detección en fases precoces se asocia a un pronóstico prácticamente reversible y casi curación de la enfermedad. Y por circunstancias, a lo mejor no se han puesto de acuerdo los laboratorios para organizar protocolos, no se han puesto de acuerdo que a todos los diabéticos le hagan siempre la orina, a lo mejor el paciente no está acostumbrado a hacerse un análisis de orina porque cuando va al médico se va a hacer un análisis de sangre. Entonces, bueno, hemos trabajado con vosotros en un proyecto de cribado en población de riesgo y realmente estamos muy satisfechos porque es un proyecto que ha ayudado a detectar la enfermedad renal crónica en mucha población. Creo que tú nos puedes hablar mejor que yo de cuál es la sistemática, qué sistema de inteligencia se ha utilizado, qué sistema ha hecho para que sin prácticamente coste hayamos detectado más de 45.000 pacientes en año y medio este cribado con un rendimiento más del 20%. Hemos detectado más de 7.000 pacientes con enfermedad renal crónica leve, solo en nuestra área del hospital clínico, y más de 500 pacientes con elevado riesgo de diálisis. Y hemos podido actuar. ¿Cómo funciona ese sistema, Enrique? Realmente es un programa de cribado oportunista. Es decir, es un cribado en el que nos aprovechamos que el paciente tiene que hacerse una analítica por otros motivos. Mediante ese sistema, lo que hacemos de manera centinela es, con un sistema informático, que les llamamos sistemas de soporte a la decisión clínica, este sistema revisa automáticamente esas variables, esos factores de riesgo, y digamos que dispara o no el cribado de enfermedad renal crónica independientemente de que el médico lo haya solicitado o no lo haya solicitado. Por lo tanto, se activa de manera completamente centinela, de manera completamente involuntaria. Posteriormente, este mismo sistema es capaz de calcular toda una serie de variables de progresión renal, de acuerdo a las guías publicadas nacionales, que tú bien conoces porque tú participaste en la redacción, eres el principal autor, y en función de eso, nuestro sistema es capaz de detectar a los pacientes con enfermedad renal crónica, estadiarlos, y si detectamos pacientes que tienen que ser derivados al nefrólogo, avisaros con un mail automático, de tal manera que el médico de familia no tiene que preocuparse en realizar una interconsulta. ¿De acuerdo? Y ya no solo eso, sino que mejoramos el informe de laboratorio y explicamos los hallazgos encontrados al médico solicitante. Y como bien has dicho, hemos cribado en un año y medio más de 45.000 pacientes departamentales que tienen su función renal completamente estadiada. Y lo bueno es que es un programa centinela que va a continuar con el seguimiento. Esos pacientes van a seguir siendo estudiados. Por lo tanto, yo creo que, bueno, nos puedes comentar en tu experiencia qué ha significado, aunque ya nos lo has dicho, pero creo que es una cosa que debemos implantar en el resto de... Bueno, yo creo que es un programa piloto y que vosotros estáis trabajando para difundirlo a otros hospitales o expandirlo en la misma comunidad valenciana. En la comunidad valenciana tenemos una suerte enorme porque tenemos un sistema informático de medical record, registros médicos en el que nos leemos entre todos y es fácil exportar este proyecto. Nosotros lo hemos utilizado y nosotros regalamos el algoritmo a los que lo utilicen porque esto se asocia a un beneficio tremendo
en la población, de manera que el médico de familia recibe, en la analítica, recibe un informe. Este paciente tiene enfermedad renal crónica, afectación leve, entonces aplique usted las medidas nefroprotectoras, que en muchos casos son medidas muy baratas, fármacos muy sencillos y que habitualmente los usamos, quizá no las dosis máximas o no hacemos este énfasis, pero es que esto es tremendo porque hemos detectado pacientes con enfermedades complejas, no voy a decir nombres complejos, en los que tenían una elevada probabilidad de acudir a urgencias en semanas en situación grave y hemos podido mejorar su pronóstico y por lo menos estabilizar la función renal en fases avanzadas o por lo menos mejorarlo en fases iniciales. Porque, repito, que sin duda ninguna el actuar con fármacos nefroprotectores en fases iniciales puede retrasar el inicio de diálisis entre 10 y 20 años. Fijaos lo que supone esto para una persona. Sí, yo creo que el papel proactivo que están adoptando los laboratorios con estas funciones, yo creo que va a traer unos muy buenos resultados a nivel asistencial. Pero claro, detectamos, pero a veces no vamos a poder detectarlos y a veces vamos a tener que tratarlos pues, desgraciadamente, con terapia renal sustitutiva. Entonces es curioso porque cuando la gente oye hablar de terapia renal sustitutiva, oye hablar de diálisis, oye hablar de trasplante. Y en España hablar de trasplante es hablar de un ejemplo de éxito. La Organización Nacional de Trasplantes en España muy bien valorada y somos récord mundial de trasplantes de riñón. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre la terapia renal sustitutiva, sobre la diálisis y el trasplante renal? Bueno, yo puedo comentar que la nefrología es muy joven porque el primer congreso de nefrología surgió el año que nací yo. Yo no soy joven, pero para una especialidad es muy joven. Y os puedo comentar que en Valencia mismo y en España, en Valencia las primeras diálisis se hicieron en los años 80. Cuidado. Y en esa época se dieron los primeros trasplantes en España. Entonces, claro, esto ha evolucionado de una forma tan vertiginosa. Yo recuerdo las primeras diálisis que veía, que eran los pacientes, los pobres vomitaban, se toleraban mal. Entonces, en este momento, la terapia con diálisis, hemodiálisis, diálisis peritoneal, hemodiálisis domiciliaria, es decir, tenemos distintas modalidades, ha mejorado mucho su confortabilidad. Pero sin duda ninguna la estrella es el trasplante renal. Hoy en día en nuestro hospital, en el hospital clínico, como en muchos hospitales de España, España es líder mundial de trasplante, se hace incluso trasplante antes de la diálisis. Cuando al paciente le faltan unos pocos meses o semanas para iniciar diálisis, un porcentaje elevado de ellos entra en lista de espera y si tiene un riñón adecuado y no hay ningún otro que esté más tiempo que él, se pueden trasplantar. Entonces, en España es el único país del mundo que tiene más personas con un trasplante que con diálisis. En España alrededor hay unos 60 y pico mil, 70 mil personas con terapia sustitutiva renal, hay 40 y pico mil trasplantados y 30 y pico mil pacientes en diálisis, la mayoría en hemodiálisis. España ha sido 23 años consecutivos, ha ganado la Champions de los trasplantes. Hemos sido el país que ha tenido mayor tasa de donación por millón, más de 42, 43 pacientes por millón de donación por millón. A distancia de la Unión Europea está por 20 y pico. Es decir, el vivir en Alemania, no estoy hablando de un país pobre, la probabilidad de trasplantarse es entre 5 y 8 veces menos que vivir en España. Y ahora se está acercando Estados Unidos en la tasa de donación por un terrible motivo, el fentanilo. El fentanilo hace que los pobres jóvenes tengan traumatismos, que fallezcan, y se está acercando, pero todavía no nos llega. Nosotros tenemos un sistema sanitario muy estudiado, la Organización Nacional de Trasplante, que es una organización modélica que trabaja con profesionales para ello. Entonces, cuando el paciente y los médicos fracasamos, tenemos la terapia sustitutiva renal, ya sea en hemodiálisis, diálisis peritoneal, preferible terapias domiciliarias o trasplante renal. Y en trasplante tenemos, el año pasado hicimos 3.900 trasplantes en España. Es una cifra increíble. Pero eso no es lo importante. Lo importante es prevenir. Un trasplante cuesta unos 30.000 euros el primer año. Un paciente en diálisis cuesta 40 y pico mil euros cada año. ¿Qué ocurre si tenemos terapias que actuando en las fases iniciales podemos evitar todo eso? Hay un refrán famoso, ¿no? Más vale prevenir que curar. Porque claro, volviendo al título original de la charla, hemos dicho que era enfermedad renal crónica de maldita, tú lo has comentado cuando empezaste en la profesión, a resuelta. ¿Se puede decir que podemos resolver la enfermedad renal crónica? Actualmente, ¿podemos aseverarlo? ¿Podemos confirmar la enfermedad renal crónica puede resolverse en la gran mayoría de casos? Pues sí, la verdad es que hemos tenido una sequía
de evidencias porque no teníamos ensayos clínicos. Los pacientes con enfermedad renal crónica eran excluidos de los ensayos clínicos porque eran muy complejos, tenían muchos factores de confusión. Entonces, no teníamos evidencias y en los últimos, hasta hace 8 o 9 años, solo había un tratamiento un poco efectivo que era pues, bloquear el sistema renina-angiotensina que llamamos, ¿no? Un grupo de farmacológico que lo conocerán porque acaban en PRIL o en sartán, ¿no? Y eso es lo único que teníamos. Pero ¿qué ha ocurrido? Que desde hace prácticamente 8, 9, 10 años tenemos una serie de nuevas terapias que se van adicionando cada vez más y que están consiguiendo revertir la enfermedad. Un paciente que tiene proteínas en la orina, albuminuria, la disminuimos o la hacemos desaparecer. Cuando teníamos un fármaco, luego teníamos otro grupo farmacológico, que se llama ISGLT2, fármacos que se descubrieron por serendipia, como cosas en la vida, y que además tienen beneficios cardiovasculares, beneficios en insuficiencia cardíaca y en beneficios a muchos niveles. Se van añadiendo otros fármacos como los agonistas receptor de GLP-1, fármacos que los conoce todo el mundo porque los utilizan las celebrities. Pero además son muy buenos fármacos para el control de la diabetes, sin hipoglucemias, y tienen unos efectos y además tienen un efecto renal directo que beneficia la nefroprotección. Y ahora hemos hecho ensayos clínicos de 4 o 5 moléculas que estarán implementadas en años, meses, muy poco tiempo, y estamos los nefrólogos dando de alta a los pacientes. Eso no había ocurrido antes. Un paciente se remitía a nefrología por deterioro en la función renal, proteínas en orina que sabíamos que iba a ir mal, les damos los tratamientos que dicen las guías y que han mostrado evidencias y revertimos la situación y les damos de alta. Esto es fantástico porque estamos mejorando el pronóstico de nuestros colegas y yo de mi equipo. Esto es un gran avance. Y ahora veo todo este arsenal terapéutico, que antes, pues, te digo, no lo teníamos hace escasamente 10 años, y de la misma manera que con el cáncer actualmente, que se habla de la medicina personalizada, de dar una terapia determinada a un paciente determinado en función de una serie de hallazgos, mi pregunta es, ¿vamos a movernos en terapia farmacológica renal a ese nivel, a una terapia personalizada de un fármaco determinado o un grupo de fármacos para cada paciente? Es decir, ¿vamos a jugar en esa liga, de la misma manera que la oncología? ¿Qué piensas tú? Es decir, ¿tendremos tratamientos determinados? Esa es la pregunta clave del momento, porque en este momento tenemos 4 pilares del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Por ejemplo, en diabetes están estos fármacos que he dicho, bloqueadores del sistema renina-angiotensina, sartanes o priles. Tenemos ISGLT2, las gliflocinas. Tenemos finerenona y tenemos estos fármacos agonistas receptor de GLP-1 que han demostrado beneficio, pero ahora tenemos nuevos fármacos. De hecho, la semana que viene se presenta en un congreso una combinación de estos, a ver qué ocurre, si mejora más que uno independientemente, u otros fármacos nuevos. Entonces, claro, necesitamos una serie de biomarcadores o estudios que nos digan qué pacientes serán aquellos que precisan una dosis más completa de un fármaco o a lo mejor 2 dosis medias de 2 o ante 5, 6, 7 fármacos que pueden hacer un beneficio renal, hay que fenotipar o identificar aquellos pacientes que respondan mejor o peor. En ese sentido, nosotros también somos afortunados, además de estar en toda nuestra unidad de ensayos clínicos, está haciendo todos estos ensayos clínicos y somos expertos por viejos porque los hacemos antes que otros, no somos más listos, pero estos ensayos los hemos probado todos en nuestro equipo y recientemente estamos en un proyecto europeo de medicina personalizada que se trata de analizar una serie de biomarcadores para detectar cuáles son aquellos pacientes que responderán mejor a uno u otro. Y estoy convencido que en menos de 10 años, tendremos unos perfiles para definir los fármacos que mejor pronóstico consiguen o que más reversibilidad de la enfermedad renal crónica consigan en determinados pacientes. Eso es absolutamente increíble. Es lo que está ocurriendo en el cáncer. Es una medicina personalizada y aquí ya tenemos en una especialidad maldita, como dice el título de esta charla, y que estamos pasando de maldita a no saber lo que hacer, a mal pronóstico y a ser mejorada e incluso con otro aspecto que no me gustaría pasar por alto, que es el paciente con enfermedad renal crónica tiene una elevada morbimortalidad cardiovascular, muchas complicaciones cardiovasculares y es más fácil
que el paciente durante su progreso o evolución de enfermedad renal crónica tenga complicaciones cardiovasculares de que llegue a diálisis. Y estamos preocupados por retrasar la presión renal y no nos preocupamos por darle las estatinas, control estricto de la presión arterial. El paciente tiene una complicación cardiovascular. Sí, el paciente es un todo, no solamente el su Por lo riñón. tanto, son fármacos, todos estos fármacos consiguen beneficio renal y beneficio cardiovascular. Por lo tanto, es clave hacer una medicina personalizada para ver estos fármacos, cuáles son los adecuados para cada paciente. Has comentado bueno, por lo pronto sabemos que tenemos los sistemas para detectar precozmente a los pacientes y tenemos, por otro lado, un arsenal terapéutico a nuestra disposición. Has comentado conceptos como la nefroprotección, que ya es algún concepto que a nivel médico ya se habla y tal vez no se conozca mucho, pero hablamos de nefroprotección. Y sobre todo, como clínicos, trabajando este concepto de nefroprotección, entiendo que habéis encontrado unas mejoras evidentes. Y la pregunta es clara, ¿podremos decir alguna vez que la enfermedad crónica es reversible? Es decir, hemos dicho que hemos dicho de maldita resuelta, pero ¿irreversible? ¿Podemos revertirla? Yo creo que ya lo podemos decir. Algunos grupos farmacológicos en los ensayos clínicos tienen endpoints o resultados de desenlaces de desaparición de albuminuria o mejora del filtrado glomerular o caída de la evolución natural, fisiológica. Es decir, el filtrado glomerular después de es la función renal, a partir de los 40 años se pierde 1 mililitro minuto año. Es decir, teóricamente, una persona de 85 años debería tener un filtrado glomerular, una función renal peor que una de 40. Entonces, estamos observando variables en estos estudios que mejora, disminuye o incluso desaparece la albuminuria, que es una situación tóxica para el renal, y si desaparece la toxicidad, en los diabéticos tenemos un control óptimo de la glucosa con el microambiente de toxicidad de la glucosa que desaparece, porque la glucosa es tóxica en los tejidos. ¿Por qué los diabéticos tienen retinopatía y pueden quedar ciegos? ¿Por qué tienen neuropatías? Porque esa toxicidad de niveles elevados de glucosa induce una serie de productos de declinación avanzada, estrés oxidativo, que hace todas estas lesiones. Estos fármacos han demostrado mejora del estrés oxidativo, mejora de oxigenación y mejora de estos mecanismos implicados. Por lo tanto, estamos ya viendo reversibilidad de las lesiones y, como te he comentado, Enrique, estamos dando de alta a los pacientes para el seguimiento por atención primaria. Por lo tanto, podríamos decir que estamos en una época dorada y estamos ya viendo la reversión de los pacientes. Pero es importante que lo detectemos. Yo como consejo final para ir cerrando un poco la charla, ¿qué consejo tenemos que dar? ¿Qué mensaje tenemos que transmitir a la audiencia respecto a la enfermedad renal crónica? ¿Cómo tenemos que advertir a la población? Creo que has comentado algo antes. Sí. A ver, la enfermedad renal crónica mensaje final, es un grave problema de salud. Eso sí. Que afecta a un porcentaje muy elevado de la población y que lo importante es detectarla, porque como no da síntomas hasta fases muy avanzadas, esta enfermedad puede progresar. Por lo tanto, importante detectarla en personas de riesgo, hipertensos, diabéticos, más de 65 años, obesos o tengan una enfermedad cardiovascular establecida. Entonces, todos los oyentes con los que nos están viendo, yo tengo pastillas para la presión arterial, tengo diabetes, ¿me he hecho un análisis de orina? Pues no me acuerdo. A lo mejor sí, porque cuando el filtrado cae es muy tarde, pero la albuminuria es un mensaje del árbol vascular a través de la orina del paciente que dice, ponte las pilas que aquí tienes que trabajar conmigo. Por lo tanto, enfermedad grave, que un impacto en la población muy importante, que hay que detectarla en fases iniciales y que tenemos herramientas fantásticas a nivel hoy, en el año 2025, de cualquier médico de atención primaria para poder actuar. Y que en el próximo lustro, quedamos emplazados para dentro de 4 o 5 años, Bien. porque no os podréis imaginar lo que habrá cambiado esto porque se habrán aplicado todas estas medidas. Por lo tanto, enfermedad grave, detectarla, tenemos buenas herramientas y tendremos mejores para personalizar esos tratamientos. Pues creo que con esto yo creo que ha quedado bastante claro el mensaje. Dar las gracias por acompañarnos a toda la audiencia y también especialmente a la Fundación Cañada Blanc por invitar al doctor José Luis Gorriti por invitarme a mí y principalmente también al Ayuntamiento de Valencia y a la Generalitat Valenciana por su colaboración a la hora de realizar este programa. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias.